Bienvenidos a nuestro programa Aliento de Vida, un programa exclusivamente para ti, donde a través de la palabra de Dios y la presencia de nuestro amado Espíritu Santo, buscamos la restauración, restitución, cambios, liberación de tu vida, familia y todo aquello cuanto poseas. Conéctate todos los jueves a las 7 p.m. a través de nuestras plataformas virtuales. Te esperamos. Bendiciones, bienvenidos a un jueves más a su programa Aliento de Vida. Soy la pastora Karen de Jerezano y estoy súper contenta porque hoy en este programa me acompaña mi querido esposo. Bendiciones a todos los que nos miran a través de las redes sociales, en las distintas plataformas. Gracias por abrirnos las puertas de su hogar y podernos dejar entrar. Soy el pastor Wilmer Jerezano de la Ceiba Atlántida, de Puerta del Cielo, ciudad de cielos abiertos, país donde fluye leche y miel. Recuerden que estamos en la serie de la fe. Hoy es nuestro último capítulo de la fe y hemos estado hablando, la semana pasada estuvimos hablando de la mujer del flujo de sangre y cómo Dios, ¿verdad?, hace encuentros sobrenaturales. A veces no son las coincidencias, porque en Dios no existen las coincidencias, sino cómo Él crea los momentos para que nosotros podamos encontrarnos con Él y de esa manera recibir un milagro. Hoy estamos en jueves de testimonio y para eso me acompaña mi esposo para contarnos qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y juntos poderles compartir y que este testimonio de vida pueda resucitar en usted aquello que creía que estaba muerto. Claro que sí, gracias por invitarme a tu programa, amor. Para mí es un privilegio estar aquí, compartir con cada uno de ustedes que nos miran. Hablar de testimonio es decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Él sigue haciendo en cada momento. Usted puede decir, ¿y qué testimonio pueden tener los pastores jerezanos si toda la vida han sido cristianos? Déjeme decirle que aún en el caminar en Cristo Jesús, Dios siempre nos sorprende. Y hemos tenido problemas, han habido adversidades, hemos tenido conflictos, hemos tenido angustia, pero de todas estas situaciones, Dios ha sido vasto y suficiente. Pero hoy vamos a compartirle uno de los tantos testimonios que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo le voy a decir, el primer testimonio que nosotros tenemos fue nuestra primera hija. ¿Cómo es nuestro primer testimonio con nuestra hija? Cuando nosotros nos recién casamos, nosotros al inicio no queríamos tener hijos. Y habíamos quedado en un acuerdo con mi esposa que durante 3 años no íbamos a tener hijos. Y si se podía aún más, no íbamos a tener hijos. Pero una vez ella presentó un problema y tuvimos que ir al ginecólogo cuando ya nos empiezan a dar los análisis de toda la situación, cuando se le hace el estudio a las mujeres. Entonces el doctor nos decía que mi esposa tenía la matriz invertida, algo así nos había dicho. Sí, tenía la matriz invertida y pues es algo genético, ¿verdad? Y en algunos casos pues no se pueden tener hijos. Pero nosotros buscamos esa opción porque él quería hacerme una operación de ombligo y me dijo de que esa operación costaba lo mismo que tener un bebé, hacerme una cesárea. Pues entonces decidimos, pues me hace la operación, tengo la cesárea y tenemos un bebé. Entonces él nos dio un tiempo para que nosotros intentáramos, porque yo estaba en un proceso de planificación y para que eso pudiera salir de mi cuerpo y pues venir nuestra hija. Y así fue, nos pusimos en un proceso, creo que duró casi 1 año, para que yo pudiera salir embarazada. En ese proceso, pues, de repente salgo embarazada. Nos damos cuenta en enero del 2005 que yo salgo embarazada. Y allí comienza el proceso. La verdad que un proceso un poco doloroso porque a medida iba creciendo el vientre, la matriz iba colocando en su lugar y un poco doloroso, pero la verdad que queríamos ser padres porque cuando ya te dan la noticia... Las ilusiones comienzan. Y esto fue lo tremendo, que cuando nosotros nos dimos cuenta de
de que mi esposa estaba embarazada, desde ahí se inicia un sueño. Sí. Era un ser que nosotros lo habíamos planificado y más que todo lo anhelábamos. Pero durante ese proceso nosotros tuvimos varias cosas y de cada una de estas cosas pues tenemos un testimonio. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el testimonio de cómo Dios cubrió nuestro hogar, la vida de nuestra hija. Pues mi esposa iba en el desarrollo de su embarazo. En el mes séptimo tuvimos un accidente en un bus. Veníamos de un retiro espiritual y volcamos en el bus. El bus dio como 3-4 vueltas en el pavimento. Fue un caos en ese momento. Lo primero que yo me puse a imaginar, mi bebé, mi esposa, ¿cómo están? Y gracias a Dios pues salimos de eso. Gracias a Dios la mano de Él estuvo con nosotros. En el mes número 8, en el mes de agosto, ya para inicios de tener la labor y parto de mi esposa, nosotros veníamos de la iglesia y fuimos secuestrados. Y vinieron unos asaltantes, nos llevaron el carro, nos llevaron con ellos. El fin de ellos era matarnos. Pero al final la mano de Dios estuvo ahí. No le abordo más de este testimonio porque quiero seguir en lo que sigue. Llega el momento esperado, estábamos en el hospital. El doctor dice, ha llegado el momento de pues preparar el parto. Le pusieron los sueros a mi esposa para iniciar la labor y parto. Ingresamos a las 6 de la mañana. Cuando estábamos tipo 6 de la tarde, el doctor mira que las contracciones eran fuertes, pero lo más tremendo que mi hija no podía nacer. Cuando el doctor mira bien la situación, él dice, yo creo que la niña viene y está amarrada. Y dicho y hecho, le hacen el ultrasonido final y mi hija venía como que traía el cordón umbilical como una mochila y amarrada del cuello. Y cada vez que se daba una contracción, la niña en vez de salir se iba ahorcando. Entonces, óiganlo bien, ahí empezó la complicación. Tuvimos una cesárea de emergencia y empezamos pues a ver todo eso, cómo se iba evolucionando. Entró, yo me acuerdo bien, creo que para todo padre estar esperando que su mujer salga de la operación, esperar el fruto que tanto ama es algo que uno espera. Bueno, al final de todo esto, mi esposa logró pues tener a nuestra bebé, la tuvimos en nuestros brazos. Ella vino y lo más tremendo que cuando yo la miré, ella tuvo asfixia respiratoria por el proceso de que ella no podía nacer. Desde ahí ya empezaban unas complicaciones. Mire, el propósito que Dios tiene en nuestra hija es grande y ella tiene un llamado de Dios tremendo. Estuvimos, como fue cesárea, si te acuerdas, amor, yo sé que tú sufriste más que yo esa situación. La verdad que estuvimos en el hospital creo que como 5 días, pero en el proceso, usted sabe que en el pasar de las horas, pues le llevan a conocer a uno el bebé. Mi hija estuvo en el primer día conmigo, pero no comía. Yo la trataba de poner en el pecho y se dormía. Le poníamos el pepe y se dormía. Pasó así casi 2 días, pero lo que mirábamos nosotros y mi esposo pidió era el registro de la niña cuando comía y siempre aparecía como que la niña comía. Cuando de repente vengo y le digo yo al médico, yo veo que mi hija cada vez que me traen el pepe y mi hija no come, la niña prefiere dormirse. O sea, era una niña, mis queridos hermanos, que ni siquiera lloraba, pues solo se dormía. Le ponías el pepe y se dormía. Y empezamos a ver y el doctor ya la puso en evaluación y miró que la niña no comía. En su preocupación empezó a hacerle estudios, ¿verdad? Y tratamos de alimentarla con sonda, no comía. Y de repente dice él, lo que me preocupa, bueno, no me preocupa, me tiene sorprendido, es que han pasado más de 2 días, la niña no ha comido y no ha presentado ninguna baja de azúcar. Y eso es lo más tremendo, ya cuando los médicos dicen, hay algo raro. Desde ese momento el corazón de uno ya no está tranquilo y se pone uno inquieto. Entonces el doctor nos reúne y nos dice, miren señores, tenemos un problema. Cuando él nos dice tenemos un problema y empieza a decir, su hija tiene un problema motor.
ella no tiene la habilidad de succión debido a un tumor que le hemos localizado en el cerebro. Cuando el médico dijo esa noticia, nuestro corazón se derrumbó, o sea, sentimos como que alguien lo apretaba en ese momento. Y usted sabe que el tesoro de un padre son los hijos, y máxime cuando uno es primerizo en ese sentido. La noticia no nos cayó tan bien. Yo me acuerdo que él llegó como tipo 6 de la tarde, después de una serie de evaluaciones que le estaban dando a ella. Y cuando él nos encerró y nos dijo, esto es lo que sucede, yo me acuerdo que nos pusimos a llorar. Nos encerramos en el cuarto y nos pusimos a llorar. Y nosotros le decíamos, Señor, ayúdanos. Yo miraba a mi esposa en ese momento en la camilla y yo le decía, amor, tenemos que tener paz, tranquilidad. La angustia empezó a venir. El doctor nos decía, si el día de mañana a las 8 de la mañana su hija no sigue bebiendo Pepe, vamos a operarla. El mundo se vino abajo. Pero es ahí cuando usted dice, ¿qué hago? Y la verdad que nos tomamos de la mano de Dios. Yo me acuerdo que ese día mi esposo empezó a llamar a todo el mundo, llamó a intercesión, a todos los hermanos de intercesión, llamamos a mi mamá, llamamos a mi suegra, a nuestros pastores y empezamos a orar, y aquello fue como una cadena de oración y yo me acuerdo que se dieron las 8, se dieron las 9 y se acabó la hora de visita, ¿te acuerdas? Claro que sí, yo me acuerdo. Y nosotros nos apropiamos del versículo de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Yo clamaba, estábamos cerca de la orilla del mar y yo le lloraba a Dios por un milagro. O sea, yo quería que Dios resolviera nuestra angustia y nuestra situación. Lo más tremendo que nosotros nos habíamos quedado tan tarde ahí, yo orando y llorando, pensando, dando qué sucederá. ¿Qué va a pasar? ¿A qué incertidumbre dentro de nosotros? Yo me acuerdo que estábamos orando y en eso ya entró la enfermera de turno, la que estaba de guardia, y cuando ella nos mira, nos dice, ¿qué hace este montón de gente en este lugar? Y nosotros dos nos quedamos viendo, solo soy yo, ¿será que me tengo que ir? Cuando yo estoy en esa situación, yo le digo, ¿qué está pasando? Un momento, ella vino y cerró la puerta. Y yo me acuerdo que fue a llamar al vigilante, al doctor de turno. Y todos llegaron en ese momento a donde estábamos. Y cuando él nos dice, ¿dónde está toda la gente que había ahí? Y ella empezó a ver y decir, tal vez se tiraron del balcón porque estábamos en una parte de un edificio bien alto. Y entonces ella empezó a ver el balcón, los baños, no había nadie. Pero lo que sí habíamos entendido, que Dios había enviado refuerzos a nuestra causa. Que Dios estaba ayudando y dándonos la respuesta que nosotros tanto queríamos. Y ella lo reconoció, porque cuando ella cerró, ¿verdad? Ella cayó y dijo, eran ángeles, ¿te acuerdas? Y ese momento nosotros nos sentimos y dijimos, Dios ha escuchado nuestro clamor. Nosotros orábamos por un milagro. Y arrebatamos ese milagro. Le decíamos al Señor, Señor, nuestra hija es una hija con propósito, porque no hubo accidente, no hubo secuestro y no habrá tumor que no la pueda detener, porque tiene propósito profético para ti. Y empezamos a clamar aún más fuerte. Claro que sí. Lo más tremendo es que las horas se volvían tan largas. Cuando el médico nos había dicho que a tal hora iba a llegar él para dar la evaluación. Yo no sé si usted ha pasado una situación similar o está viviendo una situación semejante a lo que nosotros estuvimos y pasamos. Pero que cuando hay un enfermo en una casa, la angustia crece, la desesperación se hace presente, la aflicción llega. Yo le digo en este momento que esta situación visitó nuestra casa en este momento. Llegaron las 8 de la mañana. Nosotros estábamos como aquellos que cuando hacen un examen y le dan un resultado a ver si pasábamos o no pasábamos. Llega el doctor y la situación era, cuando él llega con los análisis,
radiografías y todo, y nos dice, señor egresano, vengo con los resultados. Y solo cuando él dijo, vengo con los resultados, uno le hace, ¡tum! El corazón se para en ese momento. Y nosotros le decimos, díganos, doctor, no sé qué pasó durante la noche. Pero algo sucedió. Y yo le decía a mi esposa en ese momento, nosotros sí supimos qué pasó. El Dios que nosotros tenemos jamás nos ha dejado solos. Clamamos en ese momento, clamamos en esa situación y Dios obró un milagro. A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana se le hizo el examen a mi hija y la sombra que tenía en el cerebro ya no estaba. Y se tomó su primer pepito a las 8 de la mañana. Y eso fue lo más tremendo. Dios hizo el milagro. Amén. Dios hizo las situaciones distintas. Dios hizo un cambio en ese momento en nuestras vidas. Pero esto es parte de los sí de Dios. Pero ¿qué tal los no de Dios? Cuéntanos más. La verdad es que yo no sé quién podrá estar pasando una situación como ella. Solo te digo, clama. Solo te digo, sigue buscando al Dios de lo imposible. Él obra a través de la fe. Y yo sé que hay gente que me está viendo y puede entender que si tu hijo, tu hija, tu esposo, tu mamá, todavía Dios te los ha prestado, es porque tienen un propósito. Tú sigues clamando por lo que necesitas. La palabra del Señor dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas las librará el Señor. Y de estas no libró el Señor. Pero hace como en el 2017, entre el 2016 y el 2017 estábamos pasando uno de los procesos más difíciles que hemos vivido como matrimonio, como familia, y nos encontramos en situaciones difíciles. Pero en ese año del 2017, a pesar de las situaciones tan graves que estábamos viviendo económicamente, se nos da una noticia en septiembre de ese año, nos dan una noticia y nos dicen que estoy embarazada. Nosotros tenemos 2 hijas. Sí. Tenemos a nuestra hija mayor, que es Mía, la que pronto conocerán, a nuestra segunda hija, que es Melody, que tiene 10 años, y esta tercera noticia, que gracias a Dios, nuestra segunda hija, Dios cubrió su vida en totalidad. En esta tercera noticia, el médico nos dice de nuevo, su esposa está embarazada. Ustedes imaginan lo feliz, yo amo pues tener familia numerosa. Y a pesar de que la situación en la que estábamos viviendo, andábamos buscando un bebé, porque la verdad que mi esposo quería un varón. Y pues andábamos buscando el varón y decíamos nosotros, aquí viene el varón, esta es la tercera, aquí viene el varón. Bueno, era la cuarta porque hacía como en el 2015 perdí un bebé, pero en el 2017 decidimos buscarlo y pues ahí se vino. Y en septiembre nos dan la noticia que estoy embarazada. Y lo más tremendo de eso es que la noticia fue que no solo era uno, eran dos. Eran gemelos y eran varones. Entonces, en el proceso que ellos iban evolucionando, ya empezamos a ver cómo iban creciendo. Pero cada vez que iban creciendo, el doctor no lo mirábamos nosotros como satisfecho. No. Mirábamos los ultrasonidos y el latir de los bebés era bien débil, no fuerte. Cuando empieza a decir nosotros entramos en la iglesia en un tiempo de ayuno y oración de 40 días. Estuvimos orando y ayunando al Señor, declarando un milagro sobre la vida de nuestros hijos. Yo me acuerdo que en ese tiempo estábamos pues buscando la presencia de Dios por una respuesta afirmativa de parte de Él. Sí, porque en la primera semana cuando llegamos el corazón no se escuchaba. Pero luego llegamos como a la segunda semana, tercera semana que volvimos con Él porque teníamos un chequeo constante y el corazón se empezó a escuchar leve, pero se escuchaba.
Y fuimos cogiendo esperanza, porque eso era lo que decíamos. Estamos en un tiempo de ayuno, vamos a ver la mano de Dios obrar a nuestro favor. 40 días que mi esposo ayunó, yo oraba porque no podía ayunar. Entonces yo oraba, nos levantábamos a las 5 de la mañana y a las 12 del mediodía llegábamos a orar a la iglesia. Y estábamos expectantes de que Dios había escuchado nuestro clamor, como ya nos había escuchado años atrás. Y esa era nuestra esperanza. Y es que en eso nos anclábamos nosotros. Dios ya lo había hecho una vez y nosotros decíamos, lo va a volver a hacer. Yo me acuerdo que estábamos en el cierre de ayunos para el mes de diciembre. 24 de diciembre cerramos los ayunos. Y estábamos declarando sanidad. Pasamos a personas que no podían tener hijos, personas que tenían problemas en su embarazo. Y lo más tremendo, que llega el momento de la decisión. A mí me tocaba llegar donde el médico el 24 de diciembre. Y me dijo el doctor, Karen, te necesito el 24 de diciembre para que tomemos una decisión. Yo le dije a mi esposo, yo sé que la decisión es un sí de Dios. Porque estoy segura que en estos 40 días el Señor nos escuchó. Porque estábamos decididos de que si nos había escuchado aquella noche, nos había escuchado en 40 días. Y eso es lo más tremendo. Nosotros estábamos confiando. Y creíamos que era afirmativo. Afirmativo. Y no fui al médico. Llegamos el día 8 de enero al doctor. El 4 de enero. 4 de enero, sí. 4 de enero al doctor. Y cuando estábamos ahí... ustedes no se saben, el corazón de uno se hace pequeño. Mi esposa llegó a tener 5 meses y medio, casi 6, de embarazo de los gemelos. Cuando el doctor puso la maquinita del ultrasonido, los latidos del corazón de ellos ya no sonaban. Y él nos dio la noticia. Sus hijos acaban, como hace un día o 2 días, acaban de morir. Cuando se dio esa noticia, ustedes no imaginan cuánto lloramos. Porque aquí vimos un no de parte de Dios. Un sí. Y eso fue, creo que una de las noticias más duras, porque nosotros clamamos a Dios, le buscamos, le servimos. Y yo le dije al Señor, yo creo en los milagros, yo creo. Y vine yo y empezó el proceso de, pues, hacerle el legrado a mi esposa para evitarle el proceso de una labor de parto prematuro. El doctor decidieron, pues, hacerle un legrado. Como padres, mi corazón se puso triste. No se imaginan el corazón de mi esposa. Nos sentíamos devastados, porque no solo era uno, eran los dos. Y los queríamos, pues lo deseábamos. Y en ese momento, pues, no se dio. Yo me acuerdo que el doctor, pues, me mete al quirófano. Esto es como, llegó un momento de resentimiento con Dios. Y hasta cierto punto entiendo a gente que ha perdido seres queridos, han perdido algunas situaciones en las que han puesto a Dios y creyeron que era un sí. Y durante ese proceso yo me sentía como una niña regañada, no sé, de esas personas desilusionadas que le dicen a su papá, papi, ¿vas a llegar a mi partido? Papi, ¿vas a llegar a mi partido? Y tu papi te dice, sí, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Y de repente estás con la pelota jugando en todo el campo de fútbol y andas buscando a tu papá. Y no lo miras. Así me sentí yo. Me sentí abandonada. Porque clamaba por un sí y no recibí un sí, sino que recibí un no. Y pasaron los 40 días y yo no quería ir a la iglesia. Ay, porque no quería ver a nadie. Tú te encuentras en esa situación donde la gente te dice lo mismo y yo no quería que la gente me dijera nada. Porque muchos de los que estaban ahí habían clamado conmigo por un milagro y no lo vimos. Y no quería que la gente me preguntara nada. Mi esposo estuvo como 1 mes y algo de no predicar. Pero como que no te puedes esconder toda la vida, ¿verdad? Tienes que salir a la realidad.
y venía a un retiro de la iglesia. Y yo me acuerdo que a todo esto, pues la gente le escribía a mi esposo y le decía: pastor, salí embarazada, pastor, mi hijo salió bien, se está creciendo bien. Gente con la misma situación en la que yo me encontraba. Pero eso todavía, ¿cómo te digo? Te encuentras en aquella situación en la que no te alegras por el bien de otros, sino que reclamas por lo que tú no tuviste. Y es que lo más tremendo es declarar y no ver. Entonces Dios nos enseñó y fue duro en el momento, lo lloramos. Mi esposa lo decía, tuvimos un retiro espiritual en la iglesia, como siempre lo hemos tenido, y durante ese tiempo estábamos en un tiempo de servidores. Había una hermana que tenía un tierno, y yo me acuerdo, yo miraba eso. Ya habían pasado casi como 2 meses. Sí, casi 2 meses. Y ella estaba recibiendo de Dios y ella estaba chineando a su bebé. Y no había quien le detuviera el bebé y le tocó a mi esposa. Y créanme que durante ese tiempo le huía a los bebés. Porque ella estaba resentida, no podía alegrarse con cualquier cosa. Lo más tremendo es que Dios tiene una forma de tratar en nuestros corazones. Amén. Que nos confronta con la realidad que nosotros tenemos. Y es ahí donde Dios también con la pérdida nos da el bálsamo para poder seguir adelante en esta vida. No nos vamos a tirar a una depresión ni a morir por algo que está sucediendo, sino que continuamos creyendo en una esperanza. Yo me acuerdo que Dios empezó a ministrar mi vida en una reunión. Tuvimos un invitado y Dios nos dio una palabra tremenda y Dios empezó a sanar nuestro corazón. Pero esa decisión de sanar nuestro corazón fue decisión de nosotros. Yo decido que Dios haga un milagro o yo decido no tomar y formar parte a Dios de mi vida. Entonces eso depende de cada uno de nosotros. Y descubrimos la parte, bueno, Job lo dice: ¿acaso le daremos gracias a Dios solo por lo bueno? También hay que darle gracias a Dios por lo malo. Y la verdad que ese proceso el Señor nos enseñó, aprendimos más en ese proceso que en el proceso con mi hija. ¿Sabes por qué? Porque en ese proceso te das cuenta que a veces los no son necesarios. ¿Por qué? Porque aprendimos. Después de esa situación empezamos a buscar más del Señor y el Señor abrió puertas que nosotros jamás imaginamos. Y se acuerdan de la situación en la que nos encontrábamos, que yo le conté a ustedes entre el 2016 y 2017. En el 2018 el Señor abrió puertas incalculables, donde Dios empezó a bendecirnos de manera impresionante, a tal grado que salimos de la situación en la que nos encontrábamos. ¿Será por mis hijos? No sé, pero sí sé que fue una semilla y considero que ninguna semilla cae a tierra si no da su fruto. Amén. Y sé que también tengo en el cielo 2 hijos que me esperan. Claro que sí. Así que como pastores nosotros le decimos y le podemos aconsejar que en este momento que usted esté viviendo, que no es fácil, en este momento donde la esperanza y la confianza lo han abandonado, yo le pido a usted que le pueda creer con ojos cerrados a que Dios tiene el control de sus vidas. No sé qué es lo que está pasando ni qué es lo que está viviendo, pero estamos declarando que el tiempo de milagros está por llegar a su vida. Un tiempo donde la presencia de Dios va a ser más que notoria en todo lo que usted esté emprendiendo. Pero parte de esta bendición, yo le quiero presentar a mi hija mayor, nuestra hija Mía Jael. Ella es parte de nuestra primera bendición. Este es el milagro hecho vivo en este momento. Salude, mi amor. Hola, un gusto tenerlos aquí. Pues le doy gracias a Dios por tenerme a mí, porque aún dadas a las circunstancias, dadas a los problemas, por varios ataques del diablo que quisieron detener y quitarme la vida técnicamente, Dios siempre ha sido fiel y siempre ha sido bueno con nosotros. Amén. Le doy gracias a Dios por darme a estos padres tan increíbles, porque me dieron el ejemplo para seguir adelante, me dieron un ejemplo que
como jóvenes en estos tiempos es bien difícil de seguir. Pero le doy gracias a ellos por lo más importante, por siempre poner a Dios. Claro a Dios que sí. En mí primero. Porque gracias a su ejemplo he podido servir en varios ministerios. Estoy en el ministerio de alabanza, estoy en el ministerio de niños, siendo líder de la célula de niños que amo y adoro. Y no por ser menos el ministerio de jóvenes. Dada la situación, este fin de semana vamos a tener una fogata donde la gloria de Dios se va a manifestar grandemente y va a tocar cada corazón de todos los jóvenes. Entonces te invito para que puedas inscribirte y entrar a esta maravillosa experiencia. No te lo puedes perder por nada del mundo. Bueno, ya dio la publicidad. Así que vamos todos a la gran expedición. Claro que sí, este viernes va a ser un viernes de gloria. Sábado de gloria, donde la presencia de Dios será notoria. Así que prepárate si quieres formar parte de esta gran expedición, día sábado. Así que le bendecimos, le agradecemos la sintonía, el seguirnos. En nuestras pantallas están nuestros números para que usted nos pueda llamar para un consejo, escribirnos para una palabra. Estamos para servirles. Somos los pastores Wilmer y Karen Jerezano junto a nuestra hija Mía Jael, para que ustedes puedan honrar y glorificar a Dios en todo tiempo. Ahora, no nos queremos despedir sin antes decirte que no bajes los brazos. Yo no sé qué tú estás esperando, pero tú no buscas un no, tú buscas un sí. Y recuerda que lo primero es buscar un sí. Ahora, todo se reúne en el acuerdo. Tal vez estás casado o estás casada. Yo te invito a que te unas en familia a clamar. Mira, hay poder en los altares, hay poder en la unidad. La palabra del Señor dice que si dos se pusieren de acuerdo de un asunto, Él desde los cielos va a responder. Así que por favor no te des por vencido, no te des por vencida. Hay propósito de parte de Dios. Si nosotros nos hubiéramos dado por vencido, mi hija no estuviera aquí. Así que yo te reto. Tú me dices, mire pastora, pero es que mi milagro está a medias. Búscalo completo, porque Dios te ha dicho, hey, recuerda, en esta serie de la fe hemos aprendido mucho. La palabra del Señor dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo has visto en lo natural, pero míralo en lo espiritual. Aférrate de ello. Ora, clama y dile, Señor, yo creo que si tú me lo diste, tú lo vas a terminar. Dice la palabra del Señor que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Así que no bajes la guardia. Sigue adelante y buscando un sí. Amor. Claro que sí. Ahorita que mi esposa estaba hablando, yo estaba pensando y me quedaba un poco oído. Y yo le puedo hacer una pregunta a usted que nos está viendo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. ¿Habrá algo que Dios no lo pueda hacer? No lo hay. Yo le invito a que usted se aferre. Si Dios le ha dado una palabra, crea a la palabra que Dios le ha dado. Y bote los diagnósticos. Yo le digo, ante todo diagnóstico, ante toda palabra negativa, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de milagro. Yo le invito a que pueda cerrar sus ojos. Si usted tiene un problema financiero, si usted tiene una enfermedad, si hay una crisis familiar, si hay algo que te está robando la paz en este momento, oremos en este momento. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, junto a cada uno de los que estamos reunidos en este momento, venimos declarando en el nombre de Jesús que tú eres un Dios de cerca y no de lejos. Venimos declarando, Espíritu de Dios, un tiempo de milagros, un tiempo donde el de repente de Dios llegará a la vida de cada una de las personas. Ante todo diagnóstico, enfermedad, palabra negativa, palabra de condenación, palabra que ha querido robar la paz, ahora en el nombre de Jesús lanzamos, Padre, oportunidad para aquel matrimonio que está a punto de derribarse, Señor, que llegues a tiempo. Hoy levantamos un
un clamor por cada una de las vidas de ellos, Padre. Hemos creído en el Dios de milagros, el Dios que toma control. Declaramos que cualquier enfermedad de la A a la Z, cualquiera que sea su nombre, su procedencia, ahora en el nombre de Jesús declaramos sanidad por las llagas de Jesucristo. En este momento lo declaramos y lo creemos para que tú hagas tu obra aquí en la tierra. Señor, te bendecimos y te exaltamos en este momento. Amén y amén. Si usted nos está viendo, escríbanos de dónde nos está viendo. Mándenos porque quiere que estemos orando. Díganos dónde nos está sintonizando. Recuerde, este es el tiempo que Dios ha hecho para su vida. Un tiempo de poder creer. Un tiempo de cielos abiertos. Un tiempo de esperanza. Dios me le bendiga. Somos los pastores Wilmer, Karen, mi hija Mía, que le está declarando una palabra de Dios. En medio de la crisis, el Dios que nosotros tenemos te sorprenderá. Amén. Aliento de vida, una palabra para tu vida. Te bendecimos y te esperamos el próximo jueves, así que no te lo puedes perder. Bendiciones. Dios les bendiga.